que voy a utilizar en esta mañana es la del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. En esta parte del libro del Evangelio de San Lucas encontramos este pasaje, una historia del amor tan grande que tiene un padre hacia sus hijos. En México hemos tenido una mala interpretación de que solamente la importancia que se puede llevar es nuestra mamá. Y a veces la celebración del Día de la Mamá se echa la casa por la ventana y todo, ¿no? Pero cuando es el Día del Padre, como que la celebración es más raquítica, más chiquita, como que dale gracias a Dios que, pues cuando menos, mira, un par de calcetines te compré, ¿no? Pero la imagen de un padre es tan importante como el de la madre. Una madre, si no tiene un esposo, o más bien una mujer si no tiene un esposo, pues no puede haber una procreación. Entonces, la importancia del hombre como el de la mujer son iguales, porque si no, entonces no podría decirle el niño, ¿verdad? No podría aprender a decir mamá, como tampoco podría decir papá. Pero la vida de un padre es la vida de un ser también que sufre como la madre. Aunque el hombre es un poco más recio, ¿verdad? Y a veces sabe guardar en su corazón todo aquello que va viviendo a través de la vida del padre. Y es doloroso. El padre trabaja para darles una buena vida a sus hijos. También como la mamá tiene que tener cuidados, aunque hoy en nuestra sociedad de esta época han cambiado las cosas, ¿verdad? Y ahora trabaja papá y mamá. Pero en tiempos atrás, unos 20, 30 años, papá era el que se encargaba de ir a trabajar, de ser el proveedor de casa, pues también se preocupaba por la salud de los hijos. ¿Y quién no se va a preocupar? ¿Qué padre no se va a preocupar si ve a su hijo que está enfermo, o si ve a su hijo que se cayó, o si ve a su hijo que está pasando también por un momento difícil? ¿Qué padre no se preocupa? Todos nos preocupamos, aunque la mamá lo manifiesta más abiertamente, pero nosotros como varones, como padres, también sentimos en lo profundo de nuestro corazón el dolor por el cual están atravesando nuestros hijos. La mamá llora con los ojos, el padre llora con el corazón. Fíjense, el padre llora con el corazón, porque a lo mejor no sabe o traemos aquella idea de que el hombre no debe llorar, porque si llora es un hombre que pues en realidad no es hombre. Pero eso es una mentira, eso no existe. Tanto mujeres como hombres también lloramos, ¿sí? Y encontramos una historia en una sociedad, ¿sí? ¿Dónde empieza una sociedad? Empieza en nuestra familia. Ahí empieza. Esa es una pequeña sociedad. Fíjense que Jesús dijo algo. Él dijo: y me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén es la casa de cada uno de nosotros, es la familia. Luego dijo también: y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en Samaria. O sea, la sociedad se va extendiendo, va creciendo, y dijo: ahí me seréis testigos. Entonces, hermanos, en esta sociedad de que nos habla aquí el Evangelio de San Lucas, nos enseña que el Padre amoroso fue un padre que se esforzó porque sus hijos estuvieran bien, porque no les faltara nada, para que inclusive tuvieran
cuando él ya no estuviera, tuvieran una herencia para que ellos pudieran salir adelante. Pero usted sabe que en la familia todos no pensamos iguales, ¿sí? Cada miembro de la familia tiene su forma de pensar. La mamá piensa como quiere, el esposo piensa como quiere, los hijos, cuando no hay un acuerdo entre papá y mamá, los hijos piensan como quieren, porque como que entramos en una rebeldía. Y digo entramos porque yo creo que todos los que estamos aquí no hemos sido así como terroncitos de azúcar, sino somos seres que creemos que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Eso es, así es nuestra forma de pensar. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos la capacidad para tener un diálogo entre personas. Nosotros, para poder sacar lo que tenemos dentro, necesitamos aprovechar el momento de ira para sacar lo que tenemos. Pero no dialogamos. Somos seres que no dialogamos. Y entonces, hermanos, estos dos hijos, uno le salió trabajador y el otro le salió pues flojo. Y el flojo dice que aún no cumplía la mayoría de edad y le dijo al padre: Padre, quiero pedirte la parte de la herencia que a mí me corresponde. Y el padre, pues, imagínese usted, ver a su hijo. Cada padre vemos a nuestros hijos y parece que les decimos el destino que continúa. Lo que sigue. Muchos piensan que nosotros somos adivinos, pero los hijos salieron de un corazón y la verdad sabemos, tal vez por la experiencia que nosotros vivimos como hijos, o tal vez porque vemos en el carácter, en la forma de pensar de nuestros hijos lo que les espera, ¿sí? Yo no sé si a usted le pasó, ¿verdad? Y aquí voy a generalizar, tanto usted como mamá como el papá saben lo que nuestros hijos son, ¿sí o no? ¿O no? Es que yo no conozco a mi hijo, yo no conozco a mi hija. Claro que los conocemos, que a veces, ¿verdad? Porque nunca tuvimos un diálogo desde pequeños, llega a la mayoría de edad, no se sabe dialogar, entonces es cuando le damos cabida a la violencia, y la violencia engendra violencia. El diálogo nos va a llevar a ponernos de acuerdo y vivir y aprender a vivir en paz, también el padre con los hijos. Y seguimos con la historia. Entonces el padre dijo: este no sabe hacer nada, vamos entrando, vamos pensando, ¿sí? Vamos pensando. Este hijo no sabe nada porque solamente se la pasa con sus amigos de fiesta en fiesta y no sabe trabajar, no sabe, pero no se lo manifestó, sino que el padre dice que juntó la parte que le correspondía y se la dio a su hijo. Cuando ese hijo recibió la herencia, dice que partió lejos, se fue lejos. Aquel muchacho que él sabía o pensaba que era un visionario, ¿eh? Porque ya sabe que no solamente el que sabe invertir es visionario, sino también aquel que no sabe hacer nada también es visionario. Pero a veces esa visión, ¿verdad?, que se tiene cuando no se sabe hacer nada, es como la neblina. De repente está toda la neblina abajo, pero cuando sale el sol, ¿verdad?, se evapora. Y así le pasó a este muchacho, no sabía hacer nada, llegó y dijo: bueno, ya lejos de mi padre, pues ya no hay quien me diga: no hagas esto, no estés perdiendo el tiempo de fiesta en fiesta, ponte a hacer algo, ya, esto que mi padre me decía, ya no lo voy a volver a escuchar. Ahora, el muchacho no sabía hacer nada y la desgracia lo estaba esperando para poderlo abrazar, para poderlo. Lo primero que hizo la desgracia fue
gracias, porque ahora estás lejos de tu padre. Empezó a hacer su buena inversión, empezó a tomar, empezó a jalar mujeres, tal vez hizo el intento de poner un negocio, lo puso, fracasó, porque esto es cuando nosotros no pensamos bien, y no solamente lo digo de mí, de yo como padre, sino también lo digo como hijo, ¿no? Porque también fue hijo y porque también tuve que recibir consejos para poder aprender a vivir. Pero resulta que, como decimos aquí en México, nadie oye consejo, ¿verdad? ¿Sí? Y el que no oye consejo, pues nunca va a llegar a viejo. Y este muchacho entró en una decadencia. Entonces, lógico que la gente que lo veía en aquella ciudad, cómo estaba fracasando, venía y le decía a su padre: oye, vamos a ponerle un nombre al papá. Oye, Javier, tu hijo se está gastando todo el dinero, se la pasa en parrandas, lo ves borracho todos los días, lo ves con mujeres. Y aquel padre se lastimaba. Pero escuche bien, aquí hay una enseñanza que nosotros tenemos que aprender como padres. Aquel padre nunca corrió a buscar a su hijo, nunca. Aquel padre lo que hizo fue esperar a que ese hijo algún día ya no tuviera nada y entonces tuviera que buscar a su padre. Y todo esto lo fue haciendo de tal forma que aquel muchacho cayó a lo profundo. ¿Y qué hizo? Dice que cuando ya no tuvo nada, para desgracia, segunda desgracia, vino un hambre sobre aquellos lugares y no tenía ni para comer después de que se había llevado una fortuna. ¿Y qué pasa? Que empieza a buscar trabajo y solamente encuentra, tercera desgracia, solamente encuentra un lugar donde tenía que cuidar a muchos cerdos, ¿sí? Y cuarta desgracia de aquel muchacho, no podía comer de la comida de los cerdos. O sea que él tenía un hambre terrible. Pero cuando él se cansó, dice la historia, que se quedó pensando y empezó a salir, o se acordó de los consejos de su padre y dijo: en la casa de mi padre todos los jornaleros están comiendo, mas yo aquí ni la comida de los cerdos puedo comerme. Ahora, siguió pensando y dijo: volveré a la casa de mi padre. El padre amoroso estaba viendo los resultados de su hijo. Dijo: yo no voy a ir a buscarlo, que él se enfrente a todas sus desgracias. Y cuando él decida, habrá un lugar aquí nuevamente en su casa. Y sucede, volveré a la casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como el último de tus jornaleros. Aquel hijo que se creía el sabio todo, porque así somos, ¿no?
Como hijos, un día nosotros nos creímos el sábelo todo, nos queríamos devorar la vida. Para nosotros los consejos de papá o de mamá salían sobrando. No, hombre, mi madre y mi padre ya son viejos de la antigüedad. Ellos ya, ¿qué pueden pensar? Yo estoy aquí para enfrentar una nueva experiencia. ¿Pero cuál experiencia? Pues sí, era una experiencia, ¿no? Porque ir al fracaso, él vivió una experiencia. Y resulta que, imagínense cómo venía aquel muchacho. Venía todo maloliente, hecho una desgracia, una piltrafa humana, oliendo a cerdo. Usted ha estado en un lugar donde hay muchos cerdos. Si usted ha estado, me va a poder entender. A lo lejos huele aquello, ahora sí que a cerdo. Huele feo. Imagínese usted la ropa impregnada de ese olor. A lo mejor ya venía descalzo porque ya no había zapatos. Venía sin dinero. Todo lo había perdido. Mas aquí está la figura del padre. Nos dice la historia que el padre siempre se sentaba afuera de su casa, mirando por donde su hijo se había ido, con la esperanza de que él algún día volviera. Porque, escuche bien, no solamente a veces nosotros como padres tenemos que rezar, orar a Dios para decirle: Señor, regresa a mi hijo. No. Nosotros también tenemos que pensar, tenemos que usar ese instinto de padre, sabiendo que un día, cuando el fracaso, como a este muchacho, ¿verdad? A este muchacho que se fue y cayó en la desgracia, el padre lo sabía que iba a fracasar, pero nunca salió a buscarlo. Y ahora, hoy una forma de orar tan hermosa y me agrada la que este padre hace. Solamente él se sentaba y ponía en fe su esperanza de que algún día el hijo que se había ido con mucha riqueza podía regresar en dos cosas: siendo un hijo exitoso o siendo un hijo en la desgracia. Entonces, pero como él sabía, por medio de los que visitaban aquella ciudad donde él estaba, sabía de la vivencia que él tenía, el padre sabía que pronto su hijo iba a volver. ¿Vale? Entonces, aquí está el padre. Aquí está el padre sentado mirando por donde un día su hijo se fue. Y un día empieza a ver una figura a lo lejos. Y cuando ve aquella figura, yo creo que era un hombre grande, pero fíjese una cosa, tal vez su vista ya no era tan buena como cuando el muchacho se fue. Mas sin embargo, lo reconoce y entonces se levanta de su banco, de su silla, y empieza a caminar, a correr hacia donde venía su hijo. Y dice que este padre le muestra su amor y en lugar de decirle algunas cosas ofensivas, solamente dice que corrió, lo abrazó, se le tiró al cuello del muchacho. Y lo besó. Fíjese el amor de un padre. No se fijó cómo venía su hijo. No le preguntó cómo
cómo le había ido. No lo empezó a insultar. ¿Cómo es posible que vengas descalzo? ¿Cómo es posible que traigas un perfume diferente al que tú te llevaste cuando te fuiste? Cuando este muchacho le dijo, le empezaba a decir, Padre, el padre lo abrazó y lo cayó. Qué amor tan grande de un padre. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que estar conscientes que todos nuestros hijos no piensan diferente, no son iguales, en nada se parecen, son seres diferentes completamente. Si usted mire a cada uno de sus hijos, usted lo va a encontrar que uno mide 5 centímetros más alto, otro está más chaparrito, ¿sí? Y así sucesivamente. Su forma de pensar, su forma de intelecto no es igual. No todos aprendemos, no todos somos sabios, no todos somos tontos. Y aquí lo que veo en este padre, que no le importó, no le empezó a reclamar. ¿Dónde está la fortuna que te llevaste, malvado? ¿Dónde está? Te gastaste mi dinero. Ni siquiera lo trabajaste, porque siempre te la pasabas en fiestas. Entonces, esta pequeña sociedad había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, como a veces cambia en nuestras pequeñas sociedades. Y ahora, ¿qué hizo el padre? Cuando el muchacho estuvo a punto de decirle lo que había pensado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, lo calla, y entonces llama a los siervos de la casa y les dice, por favor, tráiganme ropa. Fíjese, una forma de premiar. Tráiganme ropa limpia, ropa nueva. Por favor, arréglenme a mi hijo, arréglenmelo. Y después llamó a otros y les dijo, quiero que maten el becerro más gordo que tengamos en la sierra. Y mi hijo, que era muerto, que yo lo creía muerto, ha vuelto a casa. Ese es el verdadero amor de un padre. Nosotros como padres tenemos que estar conscientes que algún día alguno de nuestros hijos puede fallar, pero que nosotros con ese amor tenemos que levantarnos, y que nosotros no podemos traerle su pasado a su presente, sino que nosotros tenemos que aprender a dialogar con ellos para poder empujarlos a que vuelvan al redil y sigan caminando. Jesús, ¿qué hizo? El Padre Celestial, ¿qué hizo? Dice que tenía 100 ovejas, se le extravió una. Y entonces dice que juntó a las 99 y se fue a buscar la que se le había extraviado. ¿Sabe quién es esa oveja que se había extraviado? Es usted. Soy yo. Él tuvo que dejar 99 ovejas para salir a buscar como padre a cada uno de sus hijos. Entonces,
Fíjese una cosa, cuando aquí encontramos también ese amor del Padre Celestial. Cuando Él nos encuentra, no hubo reclamos. ¿Sí? Eres un borracho, un hijo del diablo, eres esto, eres aquello. No hubo nada. Al menos yo no recuerdo que cuando yo escuché por primera vez a un predicador, me echara en cara, me dijera: Fermín, tú eres así. Recuerdo todavía el primer mensaje de un joven, como de unos 19 años, estando así al frente, porque ahí me sentaron, ahí me dijeron que Dios tenía un lugar muy especial para mí en esa noche, y me sentaron hasta adelante. Y empieza aquel jovencito a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y lo único que yo escuché es: ¿por qué estás viviendo en esa desgracia cuando Dios te ama? Mi corazón iba duro. Mas sin embargo, cuando yo empecé a recibir aquellas palabras amorosas, mi corazón se fue doblegando, se fue doblegando, se fue doblegando. Ese carácter que tienes te está haciendo daño, ese carácter te va a llevar a la ruina, ese odio que hay en tu corazón te está lastimando. Lo único que empezó aquel jovencito fue a decirme lo que yo tenía y que cómo era posible que yo estuviera pasando por esos momentos tan difíciles que me causaban escasez, me causaban dolores, que no podía haber multiplicación, que tenía sueños, pero que los sueños no se podían consolidar porque mi corazón estaba enfermo. Entonces lo que hizo aquel joven con la palabra del Señor, demostrarme que había un padre que, aunque yo la había regado horriblemente, tal vez peor que aquel muchacho que se había ido y se había gastado la herencia, me dijo: ven, pasa, porque hoy tu Padre Celestial te va a sanar tu corazón. Yo todavía me resistía, porque así somos los seres humanos, nos resistimos a un cambio, porque ya estamos tan acostumbrados a que el sufrimiento nos tenga viviendo como víctimas del destino, y empezamos a culpar a Dios. Cuando me di cuenta, estaba yo al frente, llorando, porque todo el mundo me echaba en cara lo que yo hacía y me echaba en cara mis fracasos. Y ahora encontraba a alguien que me decía: de hoy en adelante yo voy a ser tu padre. Porque yo tenía problemas con la figura paternal. ¿A qué se estaba refiriendo? Al odio que yo sentía por mi padre. Me estaba lastimando, me estaba carcomiendo. Entonces, de esa forma nos muestra la palabra del Señor que Jesús vino para que usted y yo también fuéramos encontrados. ¿A qué olíamos cuando nosotros llegamos por primera vez a los brazos de Jesús? ¿Sabe una cosa? Jesús nos abrazó. A Él no le importó cómo venir, cómo estábamos llegando. A Él no le importó el fracaso tan grande en el que habíamos caído. Porque hay una cosa: cuando nosotros estamos enfermos, nada nos sale bien, absolutamente nada.
Ganamos dinero y así como lo ganamos, lo vemos que se va. Y siempre andamos pidiendo prestado. Todavía ni nos ganamos el dinero del siguiente pago cuando ya lo debemos todo. Si tienes un negocio, tu negocio está en quiebra. Porque el éxito de las cosas de los seres humanos depende lo que tú tengas en tu ser. Si tu ser está sano, todo te va a funcionar, pero si tu ser está enfermo, todo te va a fallar. Todo. Ahora probablemente algunas veces unas jovencitas me dijeron, es que Dios te ama, es que Dios quiere cambiar tu vida, es que Dios quiere bendecirte, porque tú estás enfermo. Me estaban diciendo lo que yo tenía. No eran brujas ni eran adivinas. Sencillamente, Dios conocía quién era yo, aunque yo me escondiera. Ahora, Dios me abrazó como yo llegué. Ahora, ¿qué va a hacer el Padre? Abrazarte como tú llegues. La figura paternal del cielo es Dios. Y Dios empezó a trabajar contigo, era tan hermoso que un día Dios me dice, aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, eso lo dice el Salmo 27:10, yo con todo te recojo. Dios siguió sanando mi corazón. Pero lleguemos al final de la historia. Lo mandaron a que lo arreglaran. Mandaron a que mataran el becerro. Y a otro les dijo, vayan por unos mariachis, vayan por una marimba, vayan por otros instrumentos. Y vamos a hacer fiesta, porque este hijo que se había ido era muerto para mí, pero ahora ha regresado y él vive y es digno de que nosotros le hagamos fiesta. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en el reino de los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Entonces nosotros, cuando ya estamos sanos, podemos recibir el consejo de papá y ponerlo a la práctica. ¿Por qué razón? Porque pareciera que nosotros como padres no sabemos que nuestros hijos nos van a fallar, que nuestros hijos nos pueden llegar a avergonzar. Y pareciera que eso no está en nuestro calendario, pero puede llegar a pasar. Y ahora nosotros, ¿qué vamos a pensar? Aquel padre no pensó, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir? Y pareciera que el padre se esconde detrás de un burro para que no escuchar lo que la gente dice. Y eso nos preocupa a todos los seres humanos. Pero quiero decirle algo, que Dios por eso nos trae aquí para enseñarnos, para prepararnos, para que cuando los errores lleguen, los podamos recibir como tal y que también tengamos la enseñanza para poder impulsar a nuestros seres queridos. Amén. Entonces, esto es. ¿Cuál es el problema de la sociedad?
que hay reclamos y reclamos y reclamos y reclamos, y los reclamos embrutecen a la gente. Entonces, este padre no le importó cómo llegara a su hijo, no le importó en qué situación se encontraba, no le importó que no trajera nada de dinero, no le importó. Escuche bien, algo que tenemos que aprender. Tenemos que tener la sabiduría de Dios para poder restaurar en nuestra sociedad a nuestros seres queridos. Y los que son jóvenes tengan que aprender, porque cuando los niños son pequeños pensamos que los problemas son pequeños, pero no, porque el problema crece como el niño se está desarrollando. Y nosotros tenemos que estar preparados para saber comprender a nuestros hijos y poderlos impulsar en el sueño que ellos tienen, no en el que usted tenga, sino en los que ellos tienen, que se puedan desarrollar para que aprendan a ser triunfadores y el triunfo le dé la satisfacción a usted como padre, a mí como padre, y nuestra pequeña sociedad, nuestra pequeña familia, todos estemos haciendo fiesta. ¿Vale? ¿Sí? ¿Quién no tiene una oveja negra por ahí en México, así decimos? Hasta lo tenemos bien estipulado. Yo tengo una oveja negra. ¿Por qué no la empieza a ver de otro color? ¿Por qué no la empieza a ver? Ay, era negra, pero ahora ya la veo con manchas blancas. Y que sigan las manchas blancas, no las negras. Por eso a veces, como vemos ovejas negras, nunca vamos a poder ver ovejas negras. ¿Podrá salir de algo negro algo blanco? El Padre amoroso, aquí, en su forma de pensar, su corazón estaba lleno de cosas. Pues para que vean que no solamente las mamás son las que sufren, también los padres. Y los padres son, pues a veces, no todos, yo no voy a decir, voy a generalizar, porque eso no es cierto. Pero creo que se llega a tener más problemas con la figura paternal que con la figura materna. A la mamá se le perdona, pero a veces al papá no se le perdona. Pero ahora, ¿qué está pasando? Nosotros mismos nos estamos lastimando. Ay, es que mi papá cuando era chico, me pegaba, me decía que era una taruga, pero si te digo que eras una taruga, un tarugo, ¿no? Pues entonces tú empiezas a mirarle diferente, porque aquí está todo. Cuando baja de oro. Nos tenemos que recordar a papá y lo tenemos que recordar bien. No estuvo conmigo mi padre, sí, pero gracias, Señor, porque tú llegaste a mi vida. Y eso no se hubiera podido. Mire, mi padre nunca vivió conmigo, nunca me dijo hijo, nunca me hizo una caricia. Mas sin embargo, cuando yo conocí a Jesús, oré al Padre y le dije, Señor, lo que yo siento en mi corazón es lo que yo quiero que sienta mi Padre y sienta mi madre.
aunque sea en el último momento, pero que sientan lo que yo estoy sintiendo. Le voy a decir algo. Odiaba yo a mi padre. Odiaba. Por eso aquel predicador dijo, ¿por qué dejas el odio esté matando? Mas sin embargo, cuando mi padre estaba muriendo, yo lo llevé a los pies de Cristo, en el último momento de su vida. Y ahora lo que me hace feliz, lo que yo se lo digo, hoy usted me puede hacer feliz, Padre. Ábrale su corazón a Jesús y es como si usted me hubiera dejado una gran herencia. Y lo llevé a Cristo. Había lágrimas en sus ojos porque ella no podía hablar. Y por eso sé que mi Padre en el último momento fue perdonado y ahora está en el cielo. Y de seguro que Él me está esperando. Entonces no puedo claudicar, porque me espera mi Padre Celestial y ahí está también mi Padre terrenal. Por eso, ¿qué recuerdo tienes de tu papá? ¿Qué recuerdo? ¿El más triste? ¿Cuántas hijas, cuántos hijos fueron violados por un padre? Sin embargo, eso huele a hacerlo. Pero el Padre Celestial está con los brazos abiertos para podernos decir en esta tarde. ¿Sí? Yo estoy en la mejor disposición de que seas un mejor padre, una mejor madre. Así es que tú como padre, piensa por un momento cómo está tu relación en este momento, porque aunque ellos ya estén muertos, ¿sí?, o ellos ya hayan partido con el Señor, ¿cómo está tu relación con Él? Hay muchos que no los alcanzaron y no pudieron decirles nada en vida. ¿Cómo está la figura paternal en tu vida? Hecha una desgracia, en esta mañana el Señor te dice, aquí estoy. No voy a ver cómo estás, cómo hueles, sino lo que quiero es que estés en mis brazos. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque nosotros también somos padres y no sabemos a lo que nos tengamos todavía que enfrentar. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Sembramos odio, sembramos resentimientos, sembramos amargura, desembramos a nuestros padres tristezas. Eso es lo que vamos a cosechar. ¿Y ahora con quién? Con la tierra que es nuestros hijos, con Dios. Si es que en esta mañana Dios nos invita a hacer una reflexión y a tener que despojarnos para salir adelante.